Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta clase de genética general en línea. El día de hoy vamos a referirnos a lo que es la herencia autosómica. Como ustedes saben, el genoma de los individuos está constituido por dos tipos de cromosomas. Los cromosomas sexuales o alosomas, los cuales vimos en el capítulo anterior, y que son los que determinan el sexo de los individuos, en tanto que los autosomas son los que constituyen el resto del genoma del organismo. En el caso de los humanos, pues serán desde el par de cromosomas del 1 al 22. Si hablamos de herencia autosómica dominante, vamos a decir que este tipo de herencia, el carácter en estudio no se salta generaciones, o sea que está apareciendo constantemente en padres, hijos, nietos, etcétera, ¿verdad? Y no se presenta en una alta frecuencia en la genealogía de los individuos, o sea, en toda su descendencia o bien en su ascendencia. Un ejemplo de estas características dominantes autosómicas puede ser el color del pelo, el tipo de pelo, si este es de tipo liso o crespo, el color de los ojos, si es café, si son verdes, si son azules, y asimismo el lóbulo de la oreja, si este se encuentra despegado o bien separado de lo que sería la cara del individuo. Sin embargo, cuando hablamos de herencia autosómica ligada al sexo, es aquella donde la dominancia de un gen va a depender del sexo del organismo. O sea, pues, que vamos a ver que en algunos casos, pese a que los individuos pueden tener el mismo genotipo, este se va a manifestar en distinta forma dependiendo si el individuo que lo porta es un macho o hombre o una hembra o mujer. Aquellas características que son reguladas por este tipo de herencia se van a llamar características influidas por el sexo. Algunos casos de este tipo de herencia se manifiestan en humanos, en los animales tiende a ser menos frecuente, mientras que en el caso de las plantas no existe ningún caso. Uno de los casos más relevantes en este tipo de herencia lo constituye la calvicie en los humanos. Y vamos a ver que la calvicie está coordinada o determinada por el gen B mayúscula, el cual en estado homocigótico tiende a producir la calvicie, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando este gen se encuentra en una forma heterocigótica, esta característica se va a transmitir a los hijos varones, ¿verdad? Por lo tanto, los varones descendientes de progenitores con este genotipo, pues van a manifestar la calvicie, o sea, van a ser calvos. Mientras que el recesivo homocigótico no produce la calvicie ni en el hombre ni en la mujer. Por lo tanto, de esto concluimos que en aquellas características influidas por el sexo, el gen se conforma como dominante en el hombre y como recesivo en la mujer, como vamos a ver posteriormente. Los genotipos y fenotipos de la calvicie serían los siguientes. Encontramos tres combinaciones posibles de genotipo. Una combinación de dominante homocigótico, una de heterocigótico y una de recesivo homocigótico. Como podemos ver en esta gráfica, cuando el genotipo es de tipo homocigótico dominante, esto va a determinar que ya sea hombre o sea mujer quien lo porte, van a ser calvos en ambos casos. Si el genotipo tiende a ser heterocigoto, esto va a determinar que en el hombre se manifieste la calvicie, mientras que la mujer que porte este mismo genotipo, esta
va a ser normal, o sea que no va a ser calva. En tanto que cuando el genotipo es de tipo doble recesivo, homocigoto recesivo, ni el hombre ni la mujer van a manifestar la calvicie. De esta forma, pues, vemos ya pues que el genotipo tiene una expresión distinta dependiendo del sexo del individuo que lo porte. Si hablamos de la calvicie, pues vamos a ver que generalmente esta se comienza a manifestar en el hombre alrededor de los 20, de los 30 años, que es cuando ya comienza a manifestarse completamente. Esto sucede cuando el gen tiene lo que se llama un alto grado de expresividad, o sea que es bien manifiesto sus efectos en cuanto a esa característica de ser calvo. Existen diferentes grados de calvicie, como todos podrán saber, ¿verdad? Y esto se debe a diferentes grados de expresividad del gen. Se supone que los niveles de testosterona, que es la hormona sexual predominante en el caso del hombre, es la encargada de regular estos grados de expresividad, o sea, de que esta característica se manifieste en menor o en mayor expresión. La relación entre la testosterona y la calvicie ha inducido a algunos científicos a considerar esta condición como otra de las características sexuales secundarias del varón humano. En el capítulo anterior, pues estuvimos definiendo algunas de las características secundarias muy propias del hombre, pues en este caso los científicos la han clasificado como una más. Sin embargo, pues también debemos saber que la calvicie no siempre obedece a factores genéticos, puesto que ciertas condiciones como la seborrea, la sífilis y alguna función anormal de la tiroides pueden producir también esta manifestación. En el caso de la mujer, el gen B tarda más en manifestarse que en el hombre, o sea, nunca vamos a encontrar mujeres que a pesar de que portan este gen que codifica para la calvicie, va a ser difícil que encontremos mujeres jóvenes calvas, en tanto que conforme va avanzando la edad de la mujer y dependiendo del grado de expresividad pues la mujer va a comenzar a tener cierta pérdida de pelo o alopecia, como se le llama, hasta llegar a casos o tipo de manifestaciones como las que vemos en estas fotografías. Y en casos más avanzados, cuando la edad ya de la mujer tiende a ser mayor, pues podemos encontrar mujeres casi completamente calvas. Las siguientes reglas pueden ser aplicadas a la herencia influida por el sexo. Generalmente, la característica es más común en el varón que en la hembra. Es el caso típico de la calvicie, ¿verdad? En segundo lugar, vemos que la característica puede manifestarse en hijos varones cuyos padres adolezcan de ella. O sea, puede que el padre no sea calvo, ni la madre pues tampoco, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que ciertas combinaciones entre los genotipos de los padres pueden determinar que los hijos varones padezcan la calvicie. Una tercera se refiere a que si el padre tiene la característica, la transmitirá aproximadamente a la mitad de los hijos varones, como vamos a ver posteriormente a la hora de unos ejemplos que vamos a desarrollar. Y una cuarta, cuando una mujer tiene la característica, cuando una mujer tiene la tendencia a ser calva, todos los hijos varones la van a tener. O sea, todos los hijos varones van a ser calvos. Con frecuencia encontramos que las personas tienden a confundir la herencia ligada al sexo con la herencia influida por el sexo. La diferencia entre estos dos tipos de herencia van a ser las siguientes. La primera es que las características ligadas al sexo están reguladas por los genes en el cromosoma
X, lo que vimos en el capítulo anterior. Y las influidas por el sexo generalmente están reguladas por genes en los autosomas, ¿verdad? Entonces hay que hacer una diferencia entre ligadas al sexo e influidas por el sexo. Cuando hay ligamiento al sexo, el padre no transmite la característica a sus hijos. A las hijas le transmite el gen y con esta la característica, si es un gen dominante ligado al sexo. Si es recesivo, se sabe que el gen no se manifiesta ni en hijos ni en hijas, aunque las hijas son portadoras y lo transmitirán a los descendientes varones. Este es el caso típico de lo que vimos en el capítulo anterior, de la transmisión de lo que era la hemofilia y otras características o afecciones ligadas a los cromosomas sexuales. En las características influidas por el sexo, tanto el padre como los hijos varones exhiben la característica si el padre es homocigótico para el gen que la produce. Y si el padre es heterocigótico, la mitad de los hijos varones poseerán la característica, como vamos a ver en los ejemplos posteriores. Tercero, las características debidas a la herencia ligada al sexo se manifiestan tanto en hijos como en hijas, si tanto el padre como la madre exhibe la condición. Las características influidas por el sexo pueden estar ausentes en el padre y la madre y sin embargo manifestarse en algunos de los hijos. A continuación, pues vamos a ver el desarrollo de algunos ejemplos relativos a lo que es la herencia autosómica. Les agradezco su atención y continuamos después de los ejercicios. Gracias. Bien, bienvenidos nuevamente. Continuando con el tema relativo a la herencia autosómica, vamos a decir que existe un tipo de herencia autosómica donde la dominancia de un gen depende del sexo del organismo. Por lo mismo, esto se va a denominar características influidas por el sexo, que no se manifiestan en igual forma en el macho ni en la hembra, pese a que puedan tener genotipos similares. Este tipo de herencia pues se refiere a que no es muy común en animales y en el caso de las plantas no se conoce prácticamente en ningún caso. Y en el caso de la especie humana, pues el más conocido y el que llama más la atención en esta línea es lo referente a la calvicie. Y ya refiriéndonos a este caso en particular, podemos decir que el gen B mayúscula en estado homocigótico va a producir calvicie, tanto en el hombre como en la mujer. Mientras que si el genotipo fuera de tipo heterocigótico, o sea, de este tipo, este va a producir calvicie únicamente en los hombres, mientras que en las mujeres pues va a pasar desapercibido, la mujer va a tener su cabellera normal. Cuando aparece en estado homocigótico recesivo, como ni en el hombre ni en la mujer va a producir calvicie. De esto se puede concluir que en aquellas características influidas por el sexo, el gen se comporta como dominante en el caso del hombre y como recesivo en el caso de la mujer. Los genotipos y fenotipos de la calvicie serían los siguientes. Vamos a ver que cuando el individuo es hombre y posee el genotipo doblemente dominante, va a determinar que el hombre sea calvo y asimismo la mujer. Ahora, si el individuo tiene ya un genotipo heterocigótico, como en este caso, en el hombre va a seguir determinando la calvicie, mientras que la mujer ya no va a tener ningún problema en ese sentido y su cabellera va a aparecer normal. En otro aspecto, encontramos pues que cuando el genotipo es doblemente recesivo, ni en el hombre ni en la mujer se va a manifestar
la calvicie en ninguna de las edades del individuo. Bien, continuando con algunos ejemplos, tenemos el presente en el cual dice que si Juan es calvo homocigótico con este genotipo, lo vamos a anotar de una vez acá, doblemente dominante, y por lo tanto es calvo, ¿verdad? Y este se casa con María, quien no es calva y cuyo genotipo es de tipo doblemente recesivo. Vamos a ver que toda su descendencia va a tener el genotipo heterocigótico de B. Sin embargo, en el caso de los hombres, este genotipo va a determinar que todos sus descendientes hombres, todos sean calvos. Y si se trata de las mujeres, ninguna va a tener problema con la calvicie. Todas van a ser normales, ¿verdad? Por lo que nuevamente dice que a pesar que tanto los varones como las mujeres tienen el mismo genotipo, se ve como el gen B se comporta como dominante en los varones y recesivo en el caso de las mujeres. Continuando con un ejemplo más. Por ejemplo, nos encontramos que cuando un hombre normal, cuyo genotipo es doblemente recesivo, se casa con una de las hijas de Juan del ejemplo anterior, si ustedes se recuerdan, pues ellas tenían el genotipo heterocigótico de B, mientras que Juan en este caso va a tener doblemente recesivo. Vamos a ver que los resultados en este caso van a ser los siguientes. ¿Ya? Nos encontramos con un par de genotipos heterocigóticos como estos y un par de genotipos homocigóticos recesivos. En el caso de los hombres, vamos a ver cómo se comporta esto. Vamos a ver que en el caso de los hombres, esto va a determinar que la mitad o el 50% de los hombres van a ser calvos. O sea, los que tengan estos genotipos, ¿verdad? Mientras que los que tengan los genotipos doblemente recesivos, la mitad van a ser normales. Y en el caso de las mujeres, vamos a ver que a pesar de que estos son heterocigotos, esto determina que en el caso de la mujer no hay problemas de la calvicie y posteriormente también estas, ¿va? Por lo tanto, todas las mujeres que le nazcan a esta pareja van a ser normales. Únicamente los hombres van a tener, la mitad de los hombres van a tener el problema de la calvicie, ¿verdad? Bien, un ejemplo más. Se puede dar cuando se da un matrimonio entre un calvo heterocigótico, cuyo genotipo sería este, y una mujer normal heterocigótica. Veamos que ambos tienen el mismo genotipo. Vamos a ver qué tipo de descendencia pueden llegar estos a tener. Entonces, esto nos da los siguientes genotipos resultantes. Bien, la interpretación en el caso de los hombres, vamos a ver que este genotipo codifica para la calvicie, al igual que estos dos. Mientras que este pues determina que el hombre sea normal. Entonces vamos a decir que el 75% de los hombres van a ser calvos. 75% o 3/4, como ustedes prefieran manejarlo. Y un 25% o un cuarto de ellos van a ser normales. Si esto lo interpretamos en el caso de las mujeres, vamos a ver que este genotipo va a determinar que la mujer sea normal, al igual que estos dos. Mientras que este va a determinar que la mujer sea calva. Vamos a ver entonces que las proporciones se invierten en el caso de las mujeres. Y encontramos que el 75%
de las mujeres que nazcan van a ser normales. En tanto que las que tengan este genotipo, o sea, un cuarto o el 25% de ellos, va a ser con tendencia hacia la calvicie. ¿Verdad? Un ejemplo más. Lo encontramos en el caso de un cruce entre ciertas razas de ovejas. Y en ese sentido encontramos que la raza ovina Dorset, ambos sexos tienen cuernos, tanto el macho como la hembra. Mientras que en la raza ovina Suffolk, ambos sexos van a carecer de cuernos, o sea, van a ser acornes. Cuando se hace un cruce entre estas dos razas, todos los machos descendientes en la F1 van a tener cuernos, mientras que todas las hembras no los van a tener. Y si posteriormente hacemos un cruce con estos individuos, vamos a ver que la proporción de los descendientes, en el caso de los machos, van a ser 3 machos con cuernos por cada uno que no tenga. Y en el caso de las hembras va a ser una hembra con cuernos por cada 3 que no las tengan, ¿verdad? Y el comportamiento pues es similar al que vimos en el caso de la calvicie. Si hacemos un cruce entre un macho con cuernos, con este genotipo heterocigótico, y una hembra con el mismo genotipo, pero en este caso ella no va a tener cuernos, vamos a ver que como resultado vamos a obtener los siguientes genotipos en las siguientes proporciones. Esto pues se traduce que en el caso de los machos, ¿verdad?, encontremos 3/4 de los machos con cuernos y 1/4 de ellos sin cuernos o acornes. Y en el caso de las hembras, nuevamente observamos que las proporciones se van a invertir. Y vamos a encontrar que las hembras que tengan estos genotipos no van a tener cuernos. Entonces van a ser 3/4 de las hembras sin cuernos y 1/4 de ellas con cuernos. Totalmente invertidas las proporciones. Un ejemplo más. Por ejemplo, si cruzamos un carnero sin cuernos con este genotipo, con una oveja con cuernos, con un genotipo de tipo heterocigótico, entonces vamos a encontrar la siguiente proporción fenotípica en la descendencia. De esto encontramos que para los machos el 50% de ellos, o sea, los que tengan este genotipo, van a tener cuernos. Y el 50% de ellos, los que tengan este genotipo, van a ser acornes o sin cuernos. En el caso de las hembras, vemos que tanto este genotipo o doblemente recesivo como este genotipo heterocigótico, ambos determinan la ausencia de cuernos. Por lo tanto, todas serán acornes o sin cuernos. Bien, continuamos con la presentación y les agradezco su atención. Gracias. Bien, continuando con el desarrollo de esta unidad, vamos a referirnos ahora a lo que son las características limitadas a un sexo. Obviamente, en la manifestación de estas características, pues tiene que ver el genotipo propio del individuo. Sin embargo,
el sexo del individuo condiciona la producción de cierto tipo de hormonas. En este caso, pues la testosterona en el caso de los machos y los estrógenos y la progesterona en el caso de las hembras, lo cual viene a alterar o a regular la manifestación de estas características dependiendo del sexo que sea el individuo. Cuando hablamos de características limitadas a un sexo, vamos a decir que son aquellas que se manifiestan en uno solo de los sexos. Entre las características de este tipo se puede mencionar la producción de leche, en el caso de las hembras mamíferas, la presencia de barba en el hombre, vemos que se presenta en el hombre y no así en la mujer, pese a que pueden ser hermanos, ¿verdad? Otras situaciones como la postura de huevo por parte de las gallinas y otras aves hembras, ¿va? Otras características sexuales secundarias en los vertebrados que se manifiestan en uno u otro sexo están reguladas por genes que funcionan en uno de los sexos. En términos generales puede decirse que las características limitadas por el sexo están reguladas por las hormonas gonadales, o sea, las que producen las gónadas de los individuos. Los testículos, en el caso de los machos, van a producir testosterona, que va a producir la manifestación de lo que se llaman las características sexuales secundarias del varón, que ya definimos en el capítulo anterior. Y en el caso de las hembras o de la mujer, los estrógenos y la hormona, ¿verdad? Posiblemente los genes que regulan los niveles de estas hormonas también actúan para regular la manifestación de este tipo de herencia, ¿verdad? O sea, la producción de estas hormonas va a estar controlada por los mismos genes. Asimismo, encontramos que existe evidencia para aceptar la hipótesis de que a veces la expresión de genes involucradas en este tipo de herencia está regulado por los niveles de hormonas gonadales, testosterona en el caso de los hombres y estrógeno-progesterona en el caso de las mujeres. En la mayor parte de las aves de corral, como las que ustedes ven acá, el macho y la hembra difieren grandemente en su plumaje. Vean ustedes los faisanes de la izquierda, está la hembra en primer plano, en cambio en el segundo plano al fondo encontramos al macho, el cual exhibe un plumaje mucho más colorido y atractivo. Igualmente en el caso de las gallinas vemos el macho, observen ustedes la coloración y el tipo de pluma que tiene, en tanto que la hembra aparece sin mayor atractivo físico. Lo mismo se da en el caso del pavo real y en el caso del pavo común y otras aves de este tipo, ¿verdad? En ese sentido vamos a ver que el macho es más grande, el plumaje es más vistoso, algunos pues tienen espolón como un accesorio de defensa. Tanto la cresta como la barbilla son de un color rojo o de un color rojo más encendido. Son más grandes y en general las plumas son más llamativas que las hembras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues vemos que al contrario de los humanos, en estas especies, el macho tiende a ser más llamativo que la hembra. Esto es también cierto para algunas variedades de peces y otro tipo de animales. En tanto que en otros las diferencias entre los sexos tienden a ser mínimas. En el caso del ganado bovino, pues se da otra situación en una condición particular. Por ejemplo, cuando ocurren partos gemelares, los cuales son poco frecuentes, pero se dan, ¿verdad? Y de ese parto gemelar, pues nace una ternera y un ternero, ¿verdad? Vamos a ver que por haber cierto contacto entre las placentas a nivel placentario de estos terneros, ¿verdad? Esto va a permitir que haya un intercambio hormonal, prevaleciendo las hormonas del varón, del macho, y estas van a tender a influenciar la formación del feto de la hembra. Esta situación es la que se le conoce como el free marting, ¿verdad?
y va a determinar pues que la hembra que nazca, sus ovarios no van a desarrollarse, más bien van a desarrollarse ciertos caracteres sexuales masculinos, e incluso algunas partes del canal reproductor en este caso de la ternera, puede estar ausente. Una vez esta ternera pues se desarrolle, no va a formarse una ubre, o sea, va a haber una ubre rudimentaria, pero no se va a desarrollar y por lo mismo no va a producir leche, a pesar de que tenga un genotipo que la capacite como productora normal de leche, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que todas las vacas, pues una vez han concebido y han tenido su cría, pues el proceso normal es que produzcan leche, y más si hablamos de una alta productora, ¿verdad? Pero en este caso la ternera, pese a que tiene toda esa genética de muy buena productora de leche y el sexo que la condicionaba como hembra, por esta influencia que se da a nivel placentario, esta influencia de hormonas femeninas del hermano, ¿verdad? Esto va a hacer de que ocurra esa anomalía que nosotros vamos a conocer como Free Martin, y que va a dar estos resultados negativos que ya mencionamos. Ya para terminar y como conclusión, vamos a decir que las hormonas sexuales ejercen un efecto estimulante o inhibidor en la manifestación de genes que regulan las características limitadas por el sexo. En ese sentido, es bueno recordar que estos genes se manifiestan en uno de los sexos, pero forman parte del genomio del otro sexo, aunque no se manifiesten en ese. Con esto estamos concluyendo la presente unidad. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes, y pues también en el caso de tener alguna duda, pues pueden comunicarse con su servidor. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.